regresando al marco legal que veíamos ahorita, el tema del ejército y demás, y el marco legal que nos involucra tanto en el país como en Guanajuato, y lo que acabamos de ver con el tema de las compras, ¿no? Nos estamos enfrentando a una mayoría hegemónica, ¿no?, de un solo partido en el poder, con la posibilidad de hacer cambios a la Constitución en cualquier momento, ¿no? Hoy, ¿cuál es el futuro de la transparencia en México, viendo este panorama que tenemos hoy? Que por cierto no se ha tocado así como que muy a fondo el tema de los organismos autónomos todavía, porque andan metidos en el rollo del tema del Poder Judicial, pero ¿cuál es el panorama que podemos esperar con esta fuerza que tiene Morena hoy en el Poder Legislativo? El otro día decía en un acto público que nadie tiene el monopolio para construir la República. Y creo que el problema de pensar que todo lo que va a ocurrir en el régimen, en el país, pasa por el Congreso, es el primer error que podemos cometer. El Congreso tiene muchos poderes, pero la República no solo se construye desde el Congreso. Entonces, muchas de estas agendas tienen que venir de otros lados, no solo de otros estados de la República, otros gobiernos, sino también de otros lugares. Como que nos pasamos de institucionalistas, muchos de nosotros, ¿no? Diciendo, y si no va a la ley, y si no está en la Constitución, y si no está pensando que íbamos a proteger con eso estas instituciones. Entonces creo que ahorita el reto que estamos enfrentando es reconocer que el Congreso tiene un enorme poder, pero no es el único lugar desde el cual se construye la República. Y creo que muchos ya claudicaron y dicen, no, pues si no tengo mayoría y no puedo impulsar ningún cambio, pues entonces ya me dedico a tuitear, ¿no? Y tuiteo con muchas ganas y mucho enojo. Y la verdad es que no. Mira, por ejemplo, viene una discusión hay una discusión abierta sobre una ley general de contratación pública en el país. Sí están pensando, y tú lo viste en la presentación de la secretaria Buenrostro, en revisar la ley de adquisiciones y la ley de obra pública. Oye, puede ser que sea un ánimo centralista, yo no lo descarto, ¿verdad? Decir, oye, pues vamos a concentrar toda la contratación pública en una sola plataforma para que nos permita ver cómo compran los estados, la federación, los otros poderes. O puede ser tan solo que estén pensando en hacer más incluyentes pero retirarnos de la vida pública y decir, está mal, ¿sí? Porque viene del gobierno de Morena, lo que va a hacer es que no haya una discusión inteligente sobre el tema. Y lo que necesitamos cambiar son las contrataciones, en todos lados, ¿sí? No solamente en el gobierno federal. Y tengo la impresión, Miguel Ángel, que eso nos está pasando, ¿no? Que es como, bueno, pues alguien en el Congreso está decidiendo por todos nosotros. No me gusta cómo decide, pero pues yo qué puedo hacer desde mi pequeña trinchera. No, pues la República se construye en muchos lados y parece un juego de palabras, ¿no? Pero pues, para ser República justamente tiene que ser de todos. Yo siento que hay un momento en que claudicó la sociedad civil, o una parte de la sociedad civil, o la academia, y pensó que era oposición. No, nuestra obligación es mirar más lejos, claro, mirar al 2030, al 2050, pensar en generaciones que aún no nacen y empezar una discusión sobre el futuro de estos temas. No me alargo, pero para que te lleves una idea. A mí sí me parece muy importante que las contrataciones de gobierno incluyan a nuevos proveedores, no solo pequeñas y medianas empresas, sino cooperativas que están pues, sí, de mujeres, organizaciones sociales productivas en los estados. O sea, que sería estimular esta parte de la sociedad para un crecimiento económico parejo. Que puedas jalar a otros actores económicos a venderle al gobierno. Oye, ¿eso es de izquierda o derecha? No sé, es de inclusión social. Claro. O sea, si tú quieres, oye, ¿te importa que le vaya bien o mal al IMSS en términos de las trabajadoras del hogar? ¿No? Yo quiero que registre a las 4 millones de trabajadoras del hogar el IMSS. Oye, pero es que eso es Morena. Y que tenga la capacidad para dar un servicio. Por supuesto, pero eso es Morena. No. Esos son los derechos por los que hemos luchado 200 años de vida independiente, ¿no? Es correcto. Entonces, creo que ahí nos tenemos que salir de la trampa. Ni el gobierno es el único que construye cosas en este país, ni tampoco la sociedad civil es, por definición, opositora, ¿no? Claro. Depende de la agenda. Yo en algunos casos, tú lo sabes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los notarios, pues coincidimos con el gobierno del estado de Guanajuato en que se tiene que hacer más competitivo, ¿no? La selección de los notarios del estado. Pero habrá otros temas en donde no vamos a coincidir, ¿verdad? Y eso creo que es lo que no hay que perder, que uno no juega en uno de los bandos, uno juega en un solo bando, claro, que es el interés público. Y el interés ciudadano, y no confundamos el interés político con el interés partidista, que es totalmente diferente el concepto, ¿no? Tenemos un interés político no partidista,
¿no? Totalmente. Porque al final podemos estar de acuerdo con cualquiera de las expresiones políticas. Acabas de tocar ese tema que nos trae esta plática. Estamos de acuerdo en el tema de los notarios, sí, va bien, pero en compras no es ni siquiera, no es Guanajuato, es México completo, para donde quiera que voltees. Ahí es donde empiezan las trabas, donde empiezan los problemas, donde empieza la falta de transparencia, donde hay graves casos de corrupción que muy pocos, salvo los más mediáticos, llegan a sanción, ¿no? O los que al partido en el poder le interesa sancionar, y son los únicos que sancionan. ¿Qué está pasando? Y quiero empezar por Guanajuato y luego nos vamos hacia lo global. Que aquí no pasó una iniciativa, y eso es lo que más ¿cómo decirlo? Lo que más me preocupa, por no decir otra cosa, un trabajo ciudadano. Estamos hablando de que los gobiernos siempre han dicho participación ciudadana, y en el momento en que participan los ciudadanos, en ese momento les dan un portazo en la nariz. ¿Qué pasó? Platícanos así a grosso modo. En tu experiencia, que pues, ya dejaste atrás el tema del comité, que ya será otro tema muy interesante. Sí, pues yo creo que lo que sucedió fue que sí había la apertura para el tema de participación ciudadana, pero nunca creyeron que lo lleváramos a un nivel donde realmente hubo una participación como se dio, ¿no? De todos los sectores. Activa y real. Activa, real, con organizaciones nacionales apoyando. E internacionales. También. ¿No? La ONU también por esto. Sí, ¿no? Sí, también. O sea, el diagnóstico que se realizó de percepción de compras públicas resultó fue tomado en cuenta para la UNODC, para un estudio de académico que ponían de los estados y lo toman, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tampoco lo visualizamos la magnitud de lo que podríamos llegar a hacer cuando empezamos a colaborar todos los sectores. Yo creo que eso fue lo más rico de todo el estudio, ¿no? Cómo de todos los sectores empezaron a participar creyendo que era posible. Y yo creo que lo que sucedió fue que tal vez en el último año ya de gobierno no quisieron abrirlo por las condiciones que hayan sido, un tema tan sensible que es las compras públicas. Y lo preocupante para la ciudadanía es que no queremos que continúen los mismos procesos de compras públicas para las compras públicas de los siguientes 6 años, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucede es que nosotros presentamos una investigación donde trae problemáticas muy, muy puntuales detectadas de todos los sectores, tanto del sector privado, pero también se incluyó a los órganos internos de control y a los servidores públicos para identificar cuáles eran las problemáticas dentro de las áreas correspondientes, pero también de la proveeduría. Y de ahí se presenta toda una propuesta muy innovadora para reformar completamente cómo se está haciendo las compras públicas en el Estado y en los municipios. De esa investigación, que se tardan más de un año en analizar y de investigar, sale una propuesta solamente en el tema de proveeduría, es decir, se reforma la ley de compras. De hecho, ni siquiera le quisieron entrar al tema de la reforma a la ley, solamente fue el tema de proveeduría, que sería el 20% de todo el estudio que hicieron. Todo el estudio, y era abrir el que se pudiera crear un sistema de evaluación de proveedores, y lo presenta todo el grupo parlamentario del PAN. Y esto fue pues en noviembre de 2023, que es necesario y que aplauden la participación ciudadana, que aplauden que más de 100 organizaciones estuvieron involucradas en el proceso. Entonces lo sentimos como pues un gran paso, ¿no? Un gran paso hacia la inclusión y hacia la participación, la transparencia y demás. Y bueno, la gran sorpresa fue que 6 meses después la misma bancada la rechaza esa propuesta que venía desde la parte ciudadana, y que aparte, como nosotros dijimos, bueno, si lo que se puede abrir es la creación de un sistema de evaluación de proveedores, pongámonos a trabajar en qué es lo que sería un buen sistema de evaluación de proveedores. Entonces nosotros no nada más nos quedamos en la propuesta que traía ese partido político, sino que dijimos, con eso, ¿de qué manera podemos construir otra vez, de manera colaborativa con la ciudadanía y con las instituciones, para proponer? Y presentaste otra recomendación no vinculante sobre este asunto. Sí. ¿Y qué pasó? Pues se votó en contra, no tanto como rechazando la propuesta, porque el discurso fue un sí, pero no. El discurso era sí, pero todavía no, sí, pero necesita un poco más fortalecerse, sí, pero no estábamos todavía listos que lo fueras a presentar, sí, pero necesitamos una reforma de ley, sí, pero necesitamos capacitar. Y entonces, bueno, el acuerdo fue que va a ser incluido en el Programa Anual del Trabajo ya de este año del Comité Coordinador, y pues veremos si las condiciones ahora sí, si la voluntad política existe, si las condiciones realmente del legislativo son para realmente tomar el tema. Yo, de lo único que saco contenta de este tema es que siguen las compras públicas en la agenda, como tema de agenda pública. Van a seguir. Pero esperemos que ahora sí este nuevo gobierno, que ya tuvo el compromiso,
realmente lo asuma. Y se suma incluso la fracción parlamentaria del PAN, que en algún momento votó en contra, se suma también a la revisión de este asunto, que se torna interesante. Yo me pregunto si sería el mismo comportamiento si estuvieran metiendo el dinero, la mano en la bolsa de los que votaron en contra, ¿no? Yo quisiera saber si sería el mismo comportamiento. Ese es el problema, ¿no? Que estamos hablando de recursos públicos, ¿no? Pero fíjate, a mí algo que me interesó mucho, y se lo he dicho con toda franqueza, a la red anticorrupción y al equipo del CPC. Descansa en paz. Ay, perdón. Perdón. Es que, fíjate lo que estaban pidiendo. Estaban pidiendo en una coalición con el sector empresarial que se regule al sector privado. Y aceptó el sector privado. O sea, a mí me parece que es una cuestión bien interesante, porque no estaban pidiendo amarrarle más las manos al sector público, también lo hicieron, lo plantearon, pero lo que quiero decir es, oye, no, ayúdale al sector empresarial del Estado a ser más competitivo, a ganar bien, a ganar los contratos como se tienen que ganar. No por si hay algo que a mí me pareció admirable es eso, no estaban pidiendo para regular al otro, estaban pidiendo para regularse a ellos mismos, como que proveedores del por Estado. el tema de competencia, ¿no? Pero por eso, Miguel Ángel, mira, cuando lo ve uno desde la distancia, que esa es la gran ventaja, ¿no?, de poder abrir el gran angular, lo que dices es, a mí me encantaría que Guanajuato fuera el epicentro de los cambios que necesita el resto del país. Pues para eso es el federalismo, ¿verdad? Claro. Para rebasar en muchos temas, no solo al gobierno federal, porque no es un juego de amarrar navajas, es, oye, fíjate que están haciendo algo que inspira a los demás. ¿No? Llevarlas a la generalidad. Es patear el balón, mira, lo peor que puede hacer un Estado, en cualquier contexto, no estoy hablando de es atrincherarse y pensar que si controla la conversación, voy a poner un solo ejemplo. Hubo una época en este país, tú diriges un medio, en el que salía una nota sobre Chiapas y mandaba el gobernador a comprar todo el tiraje de ese periódico nacional para que no se distribuyera, atrincherarse, ¿no? Aquí en Chiapas no se va a saber nada de lo que está discutiendo el país, y es real, y tú lo sabes. Oye, lo peor que puede pasarle a un Estado es que en lugar de poner vocación de futuro, perspectiva al 2050, oye, ¿cómo vamos a hacer a Guanajuato la potencia en un tema? Te atrincheres. Por eso estamos como estamos, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país. Si me permites, vamos a una pausa. Claro. Vamos a una pausa y regresamos a estos cambios.